Bueno, perfecto, ya estamos grabando. Bienvenidos a esta sesión de la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados. Esta sesión de hoy, como bien nos decía en el foro, pretende terminar de revisar y realizar otros ejercicios, otros casos prácticos sobre el análisis bayesiano, ¿vale? Recordar que os comentaba la última sesión antes de, antes de las vacaciones de Semana Santa, pues que es un tema complicado, que usaremos un recurso, que usaremos en una situación en la cual estemos examinando un fenómeno aleatorio para el cual no tengamos una muestra suficientemente robusta, ¿de acuerdo? Con lo cual, dado que es algo, entre comillas, novedoso, que quizá no se ha utilizado frecuentemente, le vamos a dedicar algo más de tiempo, ¿vale? Y vamos también a revisar un ejemplo en el cual, si recordáis, el ejemplo de las pólizas de seguro que os comentaba la semana pasada, era un ejemplo que nos servía para ilustrar o para demostrar con un ejercicio práctico cuál es la utilidad y la descripción del teorema de Bayes, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es usar directamente ya esa fórmula en un ejemplo de aplicación al negocio bancario, al concepto de inteligencia comercial en el negocio bancario. Antes de comenzar, dudas sobre estos conceptos previos vistos hace 2 semanas y sobre el ejercicio de las pólizas, de la cartera de pólizas de seguro, o podemos avanzar y continuar. ¿Hay alguna duda concreta? Bien, todo correcto. Bueno, vamos antes de meternos en estos ejercicios a revisar cuál era el concepto eh, elemental o el concepto basal para entender qué es la estadística bayesiana o el análisis bayesiano. El concepto estribaba en que hasta ahora la probabilidad era una certeza, ¿vale? Era una probabilidad directa que nosotros, en base a una información muestral con suficientemente calidad, construíamos mediante la regla de Laplace el eventos favorables partido por el total de la muestra, ¿vale? El concepto de probabilidad pasa de ser una certeza en una hipótesis y, por tanto, entramos en la descripción del concepto de probabilidad subjetiva, que fundamentalmente se traduce en que los parámetros dejan de ser escalares, dejan de ser algo sin incertidumbre, ¿vale? Pasan a ser variables aleatorias, ¿vale? Es decir, haciendo una analogía, los parámetros pasan a ser lo que hasta ahora eran los estimadores. Y tomaba el concepto de subjetivo porque lo que ocurría a partir de ahora es que la probabilidad muestral, que hasta ahora era única y cierta, la combinábamos con información experta, un criterio experto que denominábamos función a priori, que decíamos que servía para modificar, una función modificadora de la probabilidad muestral. Y que esto lo usábamos siempre que tuviéramos muestras pequeñas o de pequeña calidad, ¿vale? Esta era la fórmula inicial de el teorema de Bayes, ¿vale? Que nos decía que si nosotros multiplicábamos, en matemáticas esto de combinar información se traduce en que hay que multiplicar esa información, ¿de acuerdo? Multiplicábamos la función a priori por la función muestral, por la verosimilitud muestral, y lo dividíamos, recordáis, por ese factor de escala que nos permitía cumplir con la correcta definición de una función de probabilidad, que recordar que tiene que sumar 1 en todo el dominio. Cuando hacíamos eso, teníamos la función a posteriori, que era la función que a nosotros, recordar, nos iba a valer siempre, ¿vale? Es decir, es la función que íbamos a dar por cierta. Es decir, ese parámetro que ahora es una variable aleatoria tiene una función de probabilidad que es esta función de probabilidad posterior. Y ese es nuestro objetivo, ¿vale? Revisábamos el concepto de intervalo bayesiano
Y nos quedábamos justo en entender que este teorema del siglo XVIII, ¿no? Un teorema póstumo de Tomás Bayes, ¿qué es lo que decía? Bueno, pues que lo que nosotros hasta ahora habíamos denominado probabilidades a priori, ¿vale? O probabilidades subjetivas, bueno, pues eran las probabilidades, la función de probabilidad de que cada uno de los posibles eventos se materializara. Recordar que nosotros en el ejercicio de las pólizas decíamos cuál es la probabilidad de que la mora de la cartera de seguros estuviera por debajo del 1, entre el 1 y el 2. ¿Recordáis? Bueno, pues eso son probabilidades dadas que tienen que cumplir únicamente probabilidades expertas que tienen que sumar 100%. Las verosimilitudes de la muestra, ¿vale? Eran las probabilidades condicionales del evento que nosotros estamos buscando, del condicionante dado cada una de las opciones, ¿vale? Y las predictivas era el teorema de la probabilidad total. Viendo esto, ¿vale? Nosotros podemos resolver directamente otro tipo de ejercicios más complejos sin realizar todo el cálculo que hacíamos para el ejercicio de las pólizas. Mirad, si nosotros vamos a un fichero que tenéis subido a la carpeta, ¿vale? Y que se denomina teorema de Bayes y ratio de odds, ¿vale? Mirad, vamos a suponer que estamos en el departamento de desarrollo de negocio, de inteligencia comercial, es decir, la gente que en una entidad bancaria trabaja para, vamos a ver, como diría yo, trabaja para analizar cuáles son los clientes objetivos o clientes target de una determinada compañía, ¿vale? Es decir, definen la política comercial, ¿vale? Entonces, una política habitual es segmentar los clientes en función del valor que le aportan a la entidad. Normalmente los bancos miden el valor que tiene un cliente, el valor de una relación comercial, en función de la vinculación que tiene la entidad con ellos, ¿vale? Por eso hablamos de clientes de baja vinculación, clientes con potencial de vinculación o clientes vinculados, ¿vale? Vamos a ver. Esto lo he puesto yo como un criterio. He definido que un cliente de baja vinculación es uno que tiene menos de 3 productos, ¿vale? Pero si tiene 2 y tiene potencial de crecimiento, se le saca del grupo 1 y se le mete en 2. Y por definición, los clientes de alta vinculación son los que tienen más de 3 productos, ¿vale? Entonces, el cliente evidentemente lo que quiere hacer es maximizar el esfuerzo comercial. El esfuerzo comercial, todos habréis visto cuando os llama vuestro comercial o vuestro banquero privado o vuestro agente de banca comercial, ¿vale? Cada uno el segmento en el que esté encuadrado y os ofrece un fondo, un seguro, una determinada tarjeta de crédito, etcétera, ¿vale? Bueno, cuando veis eso, pues el banco por detrás os tiene catalogado, si no en este P1, P2, P3, en otro tipo de nombre, pero con un objetivo similar. Entonces, en función del tipo de cliente que tú llamas, ¿vale? Tienes más éxito o menos. De hecho, también delimita los grados de cobertura que tienen los clientes. Hay gente que tiene un banquero personal o un agente personal, otros que no tienen uno personal, sino trabajan en un pool. Bueno, eso depende del valor que a ti como cliente te está asignando el banco, ¿vale? El banco tiene unas estimaciones, ¿vale? Que es, oye, de cada 100 llamadas que un comercial hace a un cliente con baja vinculación, tiene éxito el 1% de las veces, ¿vale? ¿Eso qué es? Esa probabilidad de éxito en la llamada comercial
partido por, o dado que eres un cliente del grupo 1, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Una probabilidad a priori, la verosimilitud, una predictiva? ¿Eso qué es? Venga, nadie se anima. Básicamente son dos opciones. ¿Es la predictiva o la probabilidad a priori? Pablo dice que la probabilidad a priori, ¿vale? Venga, ¿alguien más se anima? ¿Alguien cree que es la verosimilitud muestral? Bueno, daos cuenta que esto sí que yo tengo una muestra, ¿no? ¿Vale? Puede ser una muestra más o menos significativa porque a lo mejor tenga pocos clientes en uno de los grupos, pero esto, más que la información, la probabilidad a priori, como comenta Pablo, realmente lo que es la verosimilitud muestral, ¿vale? Pablo recuerda que cuando hablamos de probabilidad a priori, ¿vale? Lo que estamos hablando es del criterio experto, es decir, de cuántos clientes tendríamos que tener en cada uno de esos, o cuál es el objetivo que el banco tiene de porcentaje de clientes en cada uno de los buckets. ¿De acuerdo? ¿Entendido, Pablo, por qué es la verosimilitud muestral ese dato y no la probabilidad a priori como tú comentabas? Vale. Por otro lado, nos dice que el banco, ¿vale? Está revisando sus operaciones corporativas y quiere moverse con solamente un 30% de clientes con baja vinculación, un 20% con clientes y un 50% de sus clientes quieren que sea de alta vinculación. ¿Vale? Esto solamente se puede conseguir de dos maneras. Si no lo has conseguido, si no lo tienes ya, o comprando clientes, es decir, haciendo una operación corporativa, una operación de fusión o de adquisición de otra entidad, ¿vale? O si no, bueno, pues haciendo un esfuerzo comercial grande, ¿vale? Para traspasar clientes del 1 y sobre todo del 2 al nivel 3. ¿De acuerdo? Esta información, ¿vale? Es la que es la probabilidad a priori. Aquí os lo marcaba, ¿vale? Y aquí tenemos las verosimilitudes muestrales. ¿Cómo calculamos la predictiva? Bueno, pues es fácil. Recordar que la predictiva es el producto de las dos distribuciones de probabilidad, la combinación de ambas, la a priori y la verosimilitud. Todo el mundo hasta aquí está siguiendo, es lo mismo que hicimos con el ejercicio de las pólizas, pero ya directamente con una fórmula, ¿vale? ¿Veis que la predictiva es 1,90? Por tanto, si nosotros calculamos la distribución a posteriori, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues calculamos, multiplicamos la distribución a priori por su verosimilitud muestral y dividimos por la predictiva.
Esto nos suma un 100%. ¿Y qué es lo que nos está informando? Esto es lo importante del ejercicio. Mientras que la distribución a priori nos dice cuál es la proporción de clientes en cada uno de los grupos o en cada uno de los valores comerciales que nosotros estamos estimando, la verosimilitud muestral nos dice qué éxito tenemos, ¿vale? Cuando llamamos a clientes de cada grupo, lo otro nos está diciendo que la distribución a posteriori, la información que más nos importa, que es de aquellos a los que nosotros conseguimos vender, ¿vale? Es decir, de aquellos que son un éxito, dado que la llamada es un éxito, el dinero que invierto en una llamada que no es un éxito es un dinero perdido, ¿vale? Esto en el segmento bancario se ve menos, ¿vale? Pero si recibís otro tipo de marketing más agresivo, ¿vale? Veréis cómo las llamadas en las cuales el éxito se considera que es remoto, ¿vale? Porque los especialistas en marketing suelen durar muy poco tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que interesa es centrarse en de aquellos que a mí me están comprando, ¿vale? En términos financieros, tengo éxito comercial, el 52% son del grupo 3, el 32% son del grupo 2 y solamente el 16% son del grupo 1, ¿vale? ¿Esto es coherente con lo que habíamos comentado de cuáles son los grupos? Pues sí, quiere decir que es muy difícil aptierizar, es decir, mejorar el tier de los clientes con baja vinculación. Los clientes con baja vinculación normalmente son clientes que te usan como segundo banco o como un banco finalista. Por ejemplo, gente que tiene una cuenta para pagar el alquiler o una gente que tiene una cuenta para comprar determinados productos por internet, pero él no la usa como cuenta principal o banco principal, donde tiene su nómina, donde tiene, pues imaginar, su hipoteca o los recibos de más valor, es decir, los eslabones de más valor de la cadena, ¿no? El cliente del grupo 2, recordad que es un cliente con potencial. Y vemos cómo ahí nosotros habíamos clasificado de aquellos que tienen conmigo dos productos, cuáles creo que tienen potencial. Bueno, pues a un tercio de los éxitos vienen de ahí, ¿vale? Es decir, son clientes que los puedo escalar. ¿Y dónde tengo el gran nicho? Pues como lo tienen todas las empresas, nos dicen los datos. El gran nicho está en los clientes ya vinculados, que son para los que tú eres seguramente el banco principal, les das un segmento o les das una capacidad de cobertura mayor, les ofreces quizá productos con mayor sofisticación o personalización y son allí donde tienes más éxito, ¿vale? Por lo tanto, la estrategia ideal pues sería llamar a los clientes del grupo 1 y del grupo 2, ¿vale? Y pues hacer menos esfuerzo en los clientes del grupo 1, ¿vale? Sobre todo, más allá del ejercicio y su interpretación, ¿vale? Visto la utilidad y visto cómo no necesito hacer algo tan matemáticamente complicado como con las pólizas, el ejemplo que usábamos la semana pasada, en la cual, bueno, pues lo utilizábamos para ejemplificar, ¿de acuerdo? La estadística bayesiana, pero veis cómo su aplicación es bastante más directa y bastante más fácil, es decir, es únicamente saberse esa fórmula de verosimilitud por probabilidad a priori partida por predictiva. ¿Está claro? Si no, ¿alguna duda?
Además de Pablo, el resto lo hemos entendido. O sea, esto puede suscitar dudas, ¿vale? Tanto la interpretación de los resultados como el entendimiento de cuándo se usa, por qué se usa y cómo se usa, ¿vale? Pues sobre todo las primeras veces, con lo cual, ¿hay alguna duda antes de que pasemos a entender cuál es la gran aplicación que tiene en el mundo financiero y sobre todo orientado a la gestión de riesgos? Bien, hay un concepto, ¿vale? Que permite a mayor escala, ¿vale? Entender la utilidad de la estadística bayesiana, ¿vale? Que es el concepto de red bayesiana. No olvidemos que lo que hemos hecho nosotros es trabajar con un entorno muy acotadito, un problema pequeño, ¿vale? En el que yo tengo pocas dependencias. Pues en el ejercicio que hemos, en el inicial, tenía una sola, que era el default sobre una cartera de pólizas. Tenía un problema de muestra pequeña y veíamos cómo con la muestra pequeña ilustrábamos cómo el teorema de Bayes funcionaba y sabía balancear correctamente eh, el peso de la información muestra y de la información a priori en función de la solvencia de la muestra. Luego hemos metido dos ejes, ¿no? El tamaño de la bolsa de clientes, ¿vale? Y la capacidad de éxito que tiene, ¿vale? Pero puede haber muchas más, ¿vale? Podríamos tener fenómenos que dependen de más variables. En ese caso, bueno, la sistematización clásica del teorema de Bayes mediante esa función es algo más complicada. Entonces existe un recurso, un concepto cuasi gráfico, modelo probabilístico gráfico, que es la red bayesiana, ¿vale? ¿Qué hace la red bayesiana? Mira, la red bayesiana lo que detecta es cuáles son las variables independientes, perdón, que en este caso son F1 y F2, y cuál es la variable objetivo, ¿vale? Que en este caso es Z y es la variable independiente. Los nodos son variables aleatorias. O sea, cada uno de esos circulitos que puedes pintar en una red bayesiana es una variable aleatoria. Y el objetivo, ¿vale? Es decir, las flechitas, son las relaciones de dependencia. Donde apuntan las flechas, estamos hablando de variables dependientes. Y allí donde no tienen flechas, esa variable en ese proceso es una variable independiente. Existen dos tipos de redes bayesianas, ¿vale? Nosotros, este caso únicamente lo vamos a comentar a título informativo. No vamos a trabajar y bueno, no es el objetivo de un máster en asesoramiento financiero conocer cómo se formulan redes bayesianas, ¿vale? Pero sí quiero que le dediquemos unos minutos a que entendáis el concepto. Mirad, de manera muy rápida, nosotros tenemos unas redes bayesianas clásicas, las que se han usado siempre, ¿vale? Que pueden tomar, es decir, como una variable aleatoria continua, ¿vale? Como no trabajamos con esas variables discretizadas que teníamos hasta ahora, pueden tomar infinitos valores. ¿Qué es cada una de esas probabilidades? Pues simplemente es el resultado de multiplicar para cada, en este caso como son continuas, hacer el integral de la función de densidad del criterio experto con la información muestral, ¿vale? Es decir, es lo mismo que hemos hecho con el teorema de Bayes, pero en vez de con un número discreto de valores, con un número infinito. No es muy distinto de, en vez de hacer un producto, hacer una integral. Recientemente nos encontramos con procesos en los cuales esas variables pueden ir cambiando de manera instantánea, ¿vale? Esto, por ejemplo, tiene que ver con procedimientos en los cuales, lo habréis oído, bueno, pues para predecir los patrones de comportamiento a través de información pública, redes sociales, incluso se han usado, bueno, fue condenado Facebook en su momento cuando el referéndum del Brexit por hacer este tipo de prácticas, ¿vale? Lo que se llamaba Cambridge Analytica. Bueno, pues hacían un tipo de redes bayesianas en las que la variable aleatoria va cambiando en función de cuánta información muestral voy acumulando. Es decir, por eso su nombre
de dinámico. ¿Qué es lo único que permanece invariante en el tiempo? La probabilidad objetivo, ¿vale? Es decir, en el caso de aquel tema del Brexit, lo único que permanecía invariante como input era cuál era el objetivo que querían obtener en ese momento en el referéndum y se iban repitiendo los procesos de carga. ¿Para qué? Bueno, pues para ir targeteando, es decir, para ir dividiendo el concepto. Bueno, que sepáis que existe esto en finanzas. ¿Para qué se usan las redes bayesianas? ¿Vale? Y se usan solo las de tipo continuo, las más simples. Es para gestionar el concepto financiero del riesgo operacional. ¿Todos tenemos claro qué es el riesgo operacional? Mirad, cuando... vamos a ver. En finanzas el riesgo es la probabilidad de entrar en pérdidas. ¿Vale? Entonces, si os digo, ¿cuál es la probabilidad, o sea, cuál es el riesgo de tener una cartera de activos cotizados a mercado? Bueno, pues el riesgo sería el hecho de que el valor de todas esas posiciones esté por debajo del valor que yo, de la cantidad de dinero que yo he invertido. Eso se llama riesgo de mercado. Es decir, el riesgo de que el movimiento del mercado opere en contra o vaya en contra de aquello en lo que tú has invertido, ¿vale? Y por tanto, obtienes una pérdida financiera, ¿vale? Esa es, digamos, una vertiente clásica. El riesgo de crédito, ¿cuál sería? Yo doy un préstamo o tengo una póliza de seguros, ¿vale? Y pues a mí no me pagan. Pues tengo un riesgo de crédito. Pero luego hay veces en las que se pueden tener pérdidas financieras y el origen no está en aspectos financieros. Por ejemplo, imaginar que nosotros operamos en un determinado país, tenemos una sala de negociación y en ese país hay un terremoto y se destruye la sala de negociación. Yo me quedo inoperativo, ¿vale? Y por tanto, pues no puedo operar. O, en vez de un desastre natural, lo que tengo es un error manual. Imaginar, pues, que yo soy un trader y decido que voy a tomar una posición de 1000 acciones de una compañía que valen 10 euros. Pero en vez de meter en la orden 1000 acciones a 10 euros, meto 10 acciones a 1000 euros. Y tengo una pérdida financiera porque me he equivocado. También podría ser, imaginar, en una oficina bancaria, pues que un empleado decida llevarse dinero de la caja, ¿vale? Del arqueo de la contabilidad de la oficina, pues tendría una pérdida financiera. Si veis, son fenómenos, ausencia de control interno, desastres naturales, fraude, que no tienen su origen en una casualidad financiera, pero que me pueden provocar como entidad financiera unas pérdidas. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué dos variables son las relevantes aquí? Hombre, la frecuencia con la cual se dan esos eventos, es decir, no es igual de frecuente el terremoto que la equivocación de un trader, ¿vale? Y luego, ¿cuánto pierdo en cada uno de esos eventos? La severidad del evento. Yo tengo que modelar dos variables aleatorias, frecuencia o probabilidad de ocurrencia y severidad, y puedo no tener información. Imaginar que estoy modelando la probabilidad con la que se produce un terremoto en España. Pues no tengo muestra. Gracias a Dios, en España no se producen con casi ninguna frecuencia, o en los tiempos en los cuales tenemos las personas que hoy estamos vivas uso de memoria, pues no se han producido. Entonces necesito hacer una estimación en base a probabilidades subjetivas. Si yo modelo ambas y las combino, ¿vale? Lo que hago es, mediante esta red bayesiana o mediante la aplicación directa
del teorema de Bayes, obtener la combinación de ambos, es decir, la pérdida, ¿vale? El riesgo de pérdidas por riesgo operacional. Sería el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente con el ejercicio de inteligencia comercial para cada uno de los eventos que yo quisiera analizar, ¿vale? Fundamentalmente, la estadística bayesiana hoy en finanzas se utiliza para estos dos, para las dos utilidades, ¿vale? Temas de inteligencia comercial y temas de fusiones, ¿vale? Es decir, temas en los cuales yo no tengo información del que estoy enfrente, ¿vale? Y tengo que hacer algún tipo de diferencia, o fundamentalmente en la gestión y cuantificación del riesgo operacional. En el resto de situaciones comunes en las que os podéis enfrentar en un desempeño profesional en la industria financiera, vais siempre a contar con información muestral solvente y de calidad. ¿De acuerdo? Por tanto, que sepamos que el análisis bayesiano es una herramienta que tenemos a nuestra disposición, que vamos a usar poco en ejemplos muy concretos, en aquellos en los cuales no hay suficiente información de calidad y que en ese momento lo tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Pero que tiene la salvedad de que necesitamos siempre fiarnos, introducir un output no objetivo, un output o un input subjetivo como criterio experto, y que eso nos lleva a que los parámetros dejan de ser tratados como certezas y pasan a estar sometidos a incertidumbre, pasan a ser variables aleatorias. ¿Entendido hasta aquí? Venga, dudas sobre cuándo se usa, algún ejemplo que se os pueda venir a la cabeza que digáis aquí podríamos usar este concepto. Vale. Bueno, el último concepto que os quería mostrar y que deriva del análisis bayesiano es el concepto de LOT, ¿vale? Un LOT en matemáticas es un cociente entre el número de eventos y el número de no eventos. Si lo llevamos al concepto probabilístico, recordad que la probabilidad iba de hacer un cociente entre los elementos muestrales a favor del evento que estamos analizando, favorables dividido por el número total de eventos o tamaño muestral. Si veis, la diferencia está en que mientras que la probabilidad divide por el total de la muestra, el OT lo que hace es tomar en el denominador solamente aquellos elementos muestrales que no son favorables al evento, no el total de la muestra. Por tanto, existe una relación, que es la que vemos en la pantalla, entre el OT y la probabilidad. El OT es igual a la probabilidad partido por 1 menos la probabilidad, y la probabilidad, el OT partido por 1 más el OT. Pero no es eso lo que nos interesa, porque no tiene ningún sentido calcular cuál es el OT equivalente a la probabilidad, sino que la probabilidad la hemos tomado siempre como, recordar que yo decía, la frecuencia relativa es un inductor de la probabilidad. Bueno, la frecuencia relativa en el fondo lo que es una medida de riesgo, ¿vale? Es decir, nos indica qué probabilidad hay de que ocurra ese determinado resultado sobre todo el universo de resultados, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos medir el riesgo relativo, si yo no estoy tratando con eventos muy infrecuentes, es decir, aquellos que tienen una probabilidad cercana a cero, ¿vale?
O cuando yo estoy hablando de algo muy frecuente, es decir, cuando estoy en los extremos, ¿vale?, puedo llegar al punto en el que esté infraponderando el riesgo de tomar una opción. Si yo me muevo en probabilidades medias entre el 20 y el 80%, el criterio y la magnitud es totalmente intercambiable. Pero si yo estoy en los extremos, o en probabilidades de 0 o de 100, vamos a ver cómo el riesgo relativo realmente tiende a minimizar el efecto, es decir, el riesgo, o la posibilidad, las consecuencias más que el riesgo de tomar una determinada opción. Mirad, vamos a coger el Excel otra vez para ver el ejercicio. Vamos a tomar un ejemplo que nos va a permitir entender esto, creo que de una manera más rápida e intuitiva. Bueno, mirad, vamos a tratar con una operación corporativa, es decir, una operación de fusión entre dos entidades bancarias. Cuando esto ocurre, normalmente los bancos tienen un problema, que es que se les quedan oficinas pues prácticamente duplicadas, una enfrente de otra o al lado, ¿vale? Entonces, el banco quiere hacer un primer ejercicio que es ver cuando él tiene 3 oficinas, ¿vale?, cercanas en el nuevo banco. Entonces, el banco estima que cuando eso ocurre, la competencia le quita 10 clientes, ¿vale?, en oficinas nuevas, en clústeres que tienen 1.500. Sin embargo, cuando ocurre este tema de la integración, ¿vale?, no se ponen en riesgo 10 clientes, ¿vale?, sino que cuando él tiene muchas oficinas cercanas, otros bancos le pueden llegar a quitar 50. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque al final, cuando hay fusiones, pues bueno, cambian las condiciones de los clientes porque se adaptan a las de la entidad compradora, la gente está más descontenta, puede haber gente que tenga, como decíamos antes, varios bancos y que decida que si tiene 2 bancos, si ahora los 2 son el mismo, pues se va, ¿vale? Es decir, entonces tú tienes que hacer una política de retención, captación de esos clientes, pero todas las entidades saben que esto ocurre, con lo cual las estrategias comerciales de las entidades en un mercado en el que ha habido una fusión de entidades bancarias es atacar los clientes de esa entidad para robar clientes. Bueno, pues él lo que ve es, el banco lo que tiene detectado es que en situación normal se le pueden llegar a robar 10, pero que en esta situación determinados clústeres de entidades que están muy cercanas o que hay un banco muy dominante, le pueden llegar a robar 50 clientes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de perder un cliente hoy? Bueno, pues es un 0,67. Y en el escenario actual, en el fusionado, pues sería un 3, 50 entre 1.500, un 3. Bueno, el riesgo relativo son 500. Si lo hago con el OT, ¿vale?, pues sería 10 entre 1.490 y 50 entre 1.490. Bueno, pues veis cómo, ¿qué está ocurriendo? Pues que prácticamente es inapreciable, ¿vale?, la diferencia. Es decir, el riesgo de hacer la fusión en esta situación, pues no es muy alto, ¿vale? Es decir, podríamos pasar, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre si lo que se pusiera en riesgo fueran algo más mayor? Fuera en vez de 10, 100 y en vez de 50, 500, ¿vale? Bueno, nuestra probabilidad sería 100 entre 1.500, 500 entre 1.500. El riesgo relativo sería el mismo. Evidentemente es el mismo, porque el riesgo relativo, como vemos que el riesgo se multiplica por 5, no atiende a cuánto supone ese 5 veces sobre el total de la base de clientes. Cuando hago LOT, las cosas cambian porque serían 100 entre 1.400, pero el LOT de la nueva situación no es un 33, ¿vale?, es un 50%. Tú pones 500 sobre 1.000 posibles que te quedan. Con lo cual veis como ahora el ratio de 700. La diferencia entre ambas
es un 40%. Por tanto, vemos, cuando yo tengo un riesgo muy bajito, ¿vale? Representa poco sobre todo de la muestra, puedo intercambiar, como decíamos. Ahora, cuando me muevo en esa franja media, ¿vale? Ahí es distinto. Cuando yo ya tengo probabilidades que están entre el 40 y el 80, es muy distinto usar uno que otro. Entonces, realmente, lo que hacemos cuando nos fiamos solamente del criterio del riesgo relativo es minimizar el impacto. Esto no significa que no haya que asumir el riesgo, ¿vale? El riesgo se puede asumir en función de otra serie de casuísticas, ¿vale? Pero, y muy importante, lo que hay que tener en cuenta, tomar la decisión es que en proporción estoy asumiendo un riesgo que es un 40% mayor. Por tanto, en el precio de la operación corporativa o en los remedies de la misma, yo tengo que reflejar ese riesgo incremental que en este caso estoy asumiendo sobre mi base comercial. Entendido qué es un odds ratio y qué es un riesgo relativo y en qué casos me conviene revisar ambos para tener una idea más certera de la magnitud del riesgo que asumo. Venga, ¿dudas hasta aquí? Lo de Pablo es un concepto importante, sobre todo es un concepto complementario, ¿vale, Pablo? Es importante que lo conozcas para, en esas decisiones, manejar ambos datos, ¿vale? Y sobre todo tener una visión clara de cuál es el verdadero riesgo incremental que asumes por tomar una opción sobre otra, ¿vale? Es decir, si yo opto por ir a la fusión, sé que asumo un riesgo mayor, incremental, respecto a no acometer la fusión para mi base comercial. Puede que haya otra serie de condicionantes en la operación, financieros o de otra índole, ¿vale? Reputacionales, etcétera, pues que me inviten o que me minoren ese riesgo o que lo minimicen, ¿de acuerdo? Pero desde un punto de vista de la gestión comercial, el riesgo que asumo es aumentar un 40% la pérdida de clientes. Bien, antes de terminar, ¿todos habéis podido subir todos los grupos la actividad? ¿Alguien ha tenido algún problema para hacerlo hasta ayer? Vale, me contestan que sin problemas. Bueno, si alguien tuvo algún problema, porque lo estoy viendo en diferido, pues que me lo comente por el foro, ¿vale? Yo intentaré tenerlas corregidas durante esta semana, si no durante la siguiente, la semana que viene, ¿vale? Además de pasar ya al bloque 2 de Mario, ¿vale? Dedicado. Hoy terminamos la parte de fundamentos del análisis cuantitativo. Ya pasamos a cosas más prácticas, el concepto. Uno de los temas importantes de la sesión del temario será la semana que viene para ver la clase de correlación, ¿vale? Y ahí también tendremos una clase más larga, ¿vale? En el cual vamos a presentar la actividad 2 y vamos a resolver la actividad que habéis entregado hasta ayer, ¿vale? Entonces, la sesión de la semana que viene es un poquito más larga, ¿vale? Porque tenemos objetivos importantes, cubrir uno de los temas más importantes de la asignatura, que es el de correlación, presentar la segunda actividad grupal que vais a realizar y resolver las dudas, presentar la corrección que pudiéramos tener sobre la primera actividad. ¿De acuerdo? Con lo cual, para la semana que viene, tareas, bueno, pues repasar en la medida de lo posible lo que hemos visto hasta ahora para cerrar este primer bloque, revisar los test, si a alguien le falta alguno, etcétera, para cerrar, digamos, este primer tercio del temario y ya la semana que viene tomaremos la actividad 2 y tendréis pues unas 2 semanas para revisarlos en lo que dure
ese bloque 2 de conceptos aplicados al análisis cuantitativo. Profesor, una consulta. Sí, adelante, Carlos. ¿Algún texto, digamos, aplicado a las finanzas según de repente su conocimiento que uno podría revisar? Mira, yo en todos los temas os subo una serie de recursos que son trocitos de libros o algunos papers, ¿vale? Que sobre los temas en los cuales tú quieras profundizar te pueden venir bien. Y luego, aparte, os dejé alguna bibliografía, ¿vale? El Spiegel, el Schaum, son manuales clásicos de análisis cuantitativo. Lo que pasa que son manuales normalmente que están muy centrados en empezar un curso de estadística aplicada, pues a lo mejor un curso universitario de grado, es decir, que empiezas prácticamente de nivel cero y acabas pues en un curso, en algunos casos incluso llegan a cubrir hasta temas predoctorales, ¿vale? Por tanto, te recomendaría menos eso y sí que te recomendaría más que revises esos trocitos, esos recursos que se llaman a fondo, que yo os he dejado ahí en la plataforma para que podáis profundizar, ¿vale? Si en algún concepto concreto eso te sabe a poco y quieres profundizar algo más, pues si quieres más de manera individual, me lo preguntas en una clase o me lo pones en el foro y yo te intento indicar alguna bibliografía más adecuada, porque los libros más generalistas de la bibliografía, bueno, pues podrías ir viéndolos y entresacando los temas que más te interesen, pero suelen ser manuales muy generalistas de estadística, análisis cuantitativo y a lo mejor desbordan un poco tu capacidad temporal, el tiempo que le puedes dedicar a eso. ¿Vale? Gracias, profesor. Gracias. Era una consulta, ¿no? No, nada más, Carlos. Perfecto. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Algún aspecto más? Pues entonces cerramos este bloque, tenemos claras las tareas para esta semana y lo que vamos a hacer la próxima y nos vemos el martes que viene. Un abrazo muy fuerte y cualquier asunto que necesitéis o que tengamos que comentar, pues estamos en contacto por el foro. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.